Tata, danke per il dia Yahweh. Senhor, danke per a noite aqui. Senhor, a noite aqui está de abo. Senhor, nos está a entregar turcos de man. Senhor, esse serviço Yahweh nos está a entregar de man. Senhor, Tata, para sombra. Abo, Senhor, está junto conosco, Senhor. Nós está agradecidos, Senhor. Tata, para o que abo hasi. Para o que pode seguir hasi. Senhor, nós temos abo danke. Senhor, abo, Senhor, tem solução para turcos. Pensei, Senhor, Tata, nós está bem dilante. Senhor, nós sabe. Senhor, Tata, com hora nos pede. Senhor, nós lo recebemos. Nós sabe, agora nos busca, nos lo haya. Nós sabe, agora nos bate, porta não lo abre. Senhor, Tata, ave também. Nós está querendo em nome de Jesus, que porta não lo abre também. Ave, Senhor, nós está querendo também, Senhor. Nada com abo, Senhor, Tata, lo restaurar. Abo, Senhor, Tata, lo renovar. Abo, Senhor, Tata, lo cambia, Senhor, Tata. Cada coisa que tem, que não está bom, abo também cambia, ave. Senhor, Tata, em nome de Jesus. Senhor, Tata, nós aqui, Senhor. Tata, para agradecido, Senhor, abo merecer. Tu honra e tu glória. Oh, danke, Senhor. Danke, Senhor, que nós podemos para servir abo. Senhor, que nós podemos obedecer dentro do curso. Senhor, por vontade, só de ave a trobe. Por vontade, só de. Senhor, Tata, para Senhor, temos danke. Danke, Senhor. Para boa misericórdia. Danke, Senhor. O manda o único eu para nós. Danke, Senhor. O ave, Senhor, Tata. Ave manda o único eu para salvar nós. Ave manda o único eu para liberar nós. Ave manda o único eu para dar nós é palavra que está vida. É palavra, Senhor, Tata, que nós mestre. Danke, Senhor. O palavra, Senhor, Tata, que está bom. O palavra que está direito. Esse é nos mestre, Senhor. Nada danke que nos cas, nos sirve Deus, que nos lo sirve abo, que nos lo dobla nosso dia e bisa, abo nos mestre nos cas. Senhor, Tata, danke, Senhor, Tata, que bota rondonanos com amor, bota rondonanos com paz. Oh, sim, Senhor, danke, danke para o paz, Senhor, Tata, o paz que o mundo não perdona, Senhor. É paz e nos receber, é paz e nos tahanha, ou nos chega cerca, Senhor, Tata, danke, que tu dia está dobro. Senhor, Tata, e reconhecer que nós mestre de abo, que reconhecer que o tabota nosso Senhor, que reconhecer que o abalanta Cristo for de morto. Oh, sim, Senhor, Tata, danke, Senhor, Tata, que passe mais, Senhor, infinitamente mais de lo que nos pedir ou pensar, Senhor, para meio de poder, Senhor, Tata, que está de nós. Oh, Senhor, está agradecido, Senhor, Tata, que abalena nos com poder, que casa aqui, Senhor, tu casa, que está llenar com poder, llenar com presença. Oh, Senhor, está agradecido, Tata, para o momento aqui, Senhor, Tata, abota bairont, abota chega, Senhor, Tata, na coração, abota toca coração triste, abota toca coração com dolor, Senhor, Tata, abo, Senhor, lo cambia, el lamento e de baile, abo, Senhor, Tata, lo ajuda cada caso, oh, cada matrimônio, oh, sim, Senhor, cada jovem, oh, sim, Senhor, abo, lo papia com cada Senhor, oh, sim, meu Deus, danke, que nos guarda a palavra, Senhor, nos queda vivo a palavra, nos meditar na palavra, Senhor. Danke, Senhor, Tata, no momento aqui, Senhor, tá aqui dentro, tá aqui dentro, Senhor. O Espírito Santo de Deus, toma controle. Espírito Santo de Deus, que te convencer. Espírito Santo de Deus, que te guia. Nós te pedimos direção, ave. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, guia-nos, ave. Demos palavra, guia-nos, ave. Dentro do que nos tem que fazer, ministrar-nos, ave. Revelar-nos, ave. Espírito Santo de Deus, pape com nós, ave. Senhor, Espírito Santo de Deus, mostra-nos, ave, que nos tem que direita. Espírito Santo de Deus, guia-nos, ave, cambia-nos pensamento. Oh, Espírito Santo de Deus, toma controle de tudo o que nós também fazemos. Não, lá nos põe turcos de momento, lá nos busca abo, lá nos busca abo. Sim, Senhor, abo nos mestre, Senhor. Oh, nos Deus, danke, abo da grande, Senhor. Maravilhoso abo da, Senhor. Oh, sim, Senhor, Jeová Rohi. Oh, sim, Senhor, Jeová Shama. Oh, sim, Senhor, abo, Senhor, Jeová Jaira, abo, Senhor, está nos provedor. Oh, sim, Senhor, nos não falta nada, nos não falta nada. Pensei, Senhor, Tata, nos que está junto cubo. Oh, sim, Senhor, Tata, danke, danke para coisa tão grande, danke para coisa tão novo, danke, Senhor, Tata, o abo, Senhor, Tata, papi com cada Nós agradecemos, Senhor, Tata, pe alma não, Senhor, Tata, que não converti ainda. Oh, sim, Senhor Deus, abo de papi com cada Oh, sim, Senhor, papi não vira lomba.
picar, vira lomba para picar e busca abo. Senhor, Tata, danke. Senhor, Tata, por um momento aqui. Senhor, Tata, tudo o que não está sendo, que não está bom, abo, Senhor, de cambia. Senhor, Tata, abo, de cambia de pensamento. Abo, de cambia, Senhor, de casca, Senhor. Danke, Senhor, Tata. Senhor, não está, o abo está bem. O Espírito Santo está bem e te convencer. Cada um, Senhor, Tata, no momento aqui. Oh, sim, Senhor, Tata, danke. Danke, Senhor. Estanco está canando para fora. Sim, Senhor, abo também 13 bocas. Estanco não tem. Abo também 13 bocas. Senhor, Tata, danke. Senhor, Tata, cada um que está vindo. Senhor, Tata, lo sirve abo. Lo reconhece com a mistério abo. Lo reconhece com a abo de Deus. Oh, sim, Senhor, Tata, danke. Oh, sim, Senhor, abo te aqui não. Abo te aqui dentro. E, Senhor, nós te agradecemos por a presença, ave. Danke, Senhor, Tata. Oh, bendicionado, tá. Oh, grande é botar. Oh, sim, Senhor, digno botar. Oh, sim, Senhor, Tata, abo não te larga nos abandonar. Abo não te larga nos abandonar. Senhor, Tata, a sua palavra está sim e amém. Oh, sim, Senhor, danke. Danke, Senhor, por a presença. Oh, Senhor, nós não estamos só. Nós não estamos só. Nós somos abo está conosco, Senhor. E se abo está conosco, quem porta contra nós, Senhor? Oh, sim, Senhor, danke. Danke por bom amor. Bom amor, Senhor, Tata. É amor de Cristo. É amor, Senhor, Tata. Que está mais grande que o turcos. É amor que está suportar. É amor, Senhor, que está permanecer. Oh, sim, Senhor, danke. Oh, sim, meu Deus, danke. No momento aqui, Senhor, Tata. Nós está aqui dentro, Senhor. Palsa nos bos na abo. Pavisa, Senhor, Tata, bota bom. Pavisa, Senhor, Tata, bota digno. Oh, sim, Senhor, nos maestro. Oh, sim, Senhor, em nome de Jesus. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Amém. Cancela la enfermedad porque no hay nadie más grande, no hay nadie más grande. Si tú soplas sobre la tierra, Aleluia, Señor, danke Espírito Santo de en Deus. un segundo Tata, nós te damos danke, ó instante, Deus. Tata, abo nós te glorificar, Espírito Santo de Deus. Nós somos Deus, abo a vista, Senhor. Busca o reino de Deus. Busca sempre a sua vontade. E Deus, Senhor, ave nossa vida, Senhor, meu Deus. A busca de boa reino, Senhor. Busca, Senhor, de algo que nos saco de existir. Senhor, busca, Senhor, de boa presença. Pastor, não está, Senhor, hora que nós busca, Senhor, de boa presença, Senhor. Nós está encontrar abo. Nós está, Senhor, meu Deus, hora que nós chega de boa presença, Deus, Senhor. Tem paz, Senhor, meu Deus. Senhor, tem liberação, tem restauração. Deus, Senhor, meu Deus, danke que nós está busca, Senhor, meu Deus, Senhor, de abo, de boa, Senhor, pastor, nós está, Senhor, que abo está cambiar, abo está restaurar, abo está liberar, Senhor, meu Deus. Tudo que não está sujo, Senhor, bota saca, tira fora, meu Deus, Senhor. Meu Deus, Deus, danke. Agora que nós busca de abo, Deus, bota abre caminho, na Senhor. Bota luz em nós parte, na Deus, Senhor. Deus, agora que nós busca de abo, meu Deus, Senhor, nós está encontrar abo. Deus, abo está capacitar, Senhor, meu Deus, Deus, danke. Agora nós busca, Senhor, de boa vontade, Senhor, meu Deus. Bota lá, nós Senhor, meu Deus, que o Senhor bota requerir de nós, que o Senhor bota falar de nós, que o Senhor nós temos ação de acordo de boa vontade, Senhor, meu Deus, nada de rende, pero de abo, oh Deus, pero Senhor, danke, para botar sim a nós mais e mais, Senhor, não com emoção, pero Deus busca, Senhor, de boa vontade, tem oração, tem comunhão com abo, oh Deus, Senhor, tem alabança, tem adoração, tem boa palavra, Deus, Senhor, ora nos busca, Senhor, abo, me está papia conosco, Senhor, até nós está agradecido em nome de Jesus, nós somos Deus, abo, tem único Deus. Tata kuta Senhor com o papia, kuta fortalecendo, Senhor, kuta ajuda nós, kuta santo, kuta guia nós, Senhor, deva caminhar. Deus, nós temos danke, Senhor, para a boa presença que está junto com nós. Deus, danke, por que nós busca, Deus, Senhor, nosso Senhor, meu Deus, a boa abstar, nosso Senhor, meu Deus, como Senhor, boiuna, e Deus, danke, o Deus, nós temos reconhecimento de abo, Senhor, meu Deus, nosso Deus, abo da nossa tata, meu Deus, abo que a crer nós, meu Deus, Senhor. Para nós assim Deus, tudo que nós podemos ter de boa vontade, pastor Deus, se bom Senhor, nós não por cana, nós não por pensar, nós não falar, nós não por tomar decisão, Senhor, se a bota de nos vida, se a bota não vai com nós, Senhor, e não te logra, e não tem nada, e não tem valor, por Deus, danke, para boa sancha, danke para boa fragrância, danke para a doçura do Espírito Santo, que acompanha-nos em nome de Jesus, meu Deus, danke, nós te agradecemos, por Deus, por nossa hora, por nossa presença, Senhor, meu Deus.
Nós não falta nada. Nosso Deus nos está busca, Senhor, nos está busca, Deus, nosso Senhor, nos está fome de boa palavra, nosso Senhor, nos está receber de abo, Deus, abo da pátria, Deus, danke, nos está chamando o Espírito Santo de Deus, e Deus, confia mais, Senhor, como presença, Senhor, danke, para a boa palavra, meu Deus. Com boa palavra está aqui para nós, Senhor. Senhor, dê oportunidade para nós comer, Senhor. É profundidade, é altura, é altura, Senhor, de boa palavra. E Deus, Senhor, mais e mais, e Deus, nós precisamos estar rápido, Senhor. Nós estamos à busca de água, para Deus, nós temos ter de água. Para nós termos danke, em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, nós somos Deus, água, Senhor. Nós temos Deus que pode esperamos solamente abo, é Rei de Glória, é Maestro, Senhor, nós Rabuni, é Príncipe de Paz, é Sacerdote Real, Governador de nossa vida, é Senhor de nossa vida, abo Deus, Emmanuel, Deus conosco, Deus soberano, é Altíssimo, Deus all in all, Deus abo, nós é Madame. Abo Deus está El, abo Deus está El Caná, abo está El, meu Deus, abo Senhor, meu Deus, dá-me Deus a chama na abo, de nome de Jesus, meu Deus, para que favor, grandeza, Senhor, meu Deus, favor, Senhor, favor, palavra, nos arrabe, nos vista, e dá-me Jesus, Senhor, para boca, curva, eu quero que hamburger, meu Deus, de boa palavra, boa palavra transformar, não ser de patem, em favor, nós temos mudando que vai transformação, meu Deus, de boa palavra, para boa curva, meu Deus, com assim, Senhor, por Deus, nós podemos fazer glória de boa vontade, com assim, Senhor, está em fora, oh mira, a botem nós, meu Deus, gostando de também por alabar Deus, gostando de também por glorificar Tata, Deus, danke, se meu Deus, nós está agradecido, para nós conseguir viver, meu Deus. Maneira a boca, meu Deus, e o único nos vai, o único casa passa, meu Deus, boa fragrância está aqui, Senhor, meu Deus, e Deus, danke, nós agradecemos, meu Deus, vem a noite aqui, danke por boa palavra, danke, Senhor, Deus, que você passa no coração de cada um, abro toca, meu Deus, abro, Senhor, lo restaurar, meu Deus, para poder ser cambio, meu Deus, abro, meu Deus, lo trazer paz, estabilidade, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Danke, Senhor. Aleluia. Danke, Jesus. Sim, Senhor. Oh, danke, Senhor. Oh, para pastor, no Senhor de casa aqui, Senhor. Danke, Senhor. Tata, o cubrirá com você. Oh, sim, Senhor. Tata, a poder proteger, Senhor. Oh, sim, Senhor. Nada não falta nada, Senhor. Danke, Senhor, Tata. Qua você llena danke sabedoria e conhecimento e compreendimento, Senhor. A vos, Senhor, Tata, tatuna nan, Senhor, palavra nan, Senhor, para bendicionar o pueblo, Senhor. Palavra nan para edificar o pueblo, Senhor. Tata, nos agradecemos que a palavra nan que nós recebemos para corrigir o pueblo, Senhor. Oh, danke, Senhor. Nos agradecemos no momento aqui, Senhor, Tata, com a bota junto com nós, Senhor. Danke, Senhor, com a bota guia, não passo, não, Senhor. Passo não firme, Senhor. Danke com a queda fiel na boa palavra, Senhor. Danke, Senhor, Tata, com a bolos llena, com o amor, Senhor. Tata Santo, danke com a guia o pueblo aqui, Senhor. Tata Santo, Rebeca Menda, Senhor, Tata. Nos agradecemos, Senhor, Tata, com a bolo ajuda, Senhor, Tata, com a bolo duna, Senhor, Tata. Tu lo que na mister bahasi, Senhor, Tata. E Senhor, danke, Senhor, Tata, com ai aqui, Senhor, Tata. Tu ai bendicionar. E ai aqui, Senhor, tu ai, Senhor, de abundância. E ai aqui, Senhor, tu ai, Senhor, de alegria. E ai aqui, Senhor, tu ai, camina a volote, Senhor. Nada nos agradecemos com a lobai, Senhor, de glória para glória, ou de fé para fé, ou de poder para poder. Oh, Senhor, nos agradecemos, mas não está com força nem com poder, mas com o Espírito Santo de Deus. Senhor, nos chamamos danke, Senhor, Tata, com o Espírito Santo de Deus. Lo move, Senhor, Tata,
Tem casa, Senhor, e tem casa aqui, Senhor. É casa aqui, Senhor, um casa de adoração. É casa aqui, um casa de oração. Senhor, Tata, nos agradecido, Senhor, para a vida não cambiar, para a vida não llenar com oração, Senhor, Tata. Lo toma lugar de Turcos, Senhor, Tata, nos agradecido. Cada gente, Senhor, Tata, subida, Senhor, Tata, lo pido vida de oração, Senhor, Tata, Turcos, nos lo pone de bom man, Senhor, reconhecendo, Senhor, Tata, o Tabata dono de Turcos, Senhor, e Turcos está existir para meio de abo, Senhor, Tata, danke, grande botar, Senhor, Tata, no momento aqui, abo com a crea cielo, com a crea terra, e Turcos, o da ribaje, Senhor, Tata, nos tem agradecido, Senhor, Tata, abo crea nos com propósito, abo crea-nos, Senhor, Tata, com propósito, vai dilante, e Senhor, aba crea-nos, Senhor, como cabeça, e não é rabo, Senhor, aba crea-nos para vai arriba, e não vai abaixo, Senhor, Tata, no momento aqui, tu lo que não está bom, tu lo que está baiando abaixo, Senhor, Tata, tem que vai abaixo, Senhor, tem em nome de Jesus, tu lo que nota edificar-nos, tem que vai abaixo, tem em nome de Jesus, oh sim, Senhor, Tata, danke, Senhor, Tata, que nos lanta arriba, Senhor, Tata, que nos luz, lo que da brilha, Senhor, nos agradecido, que candela lo que da acender, que candela, no Senhor, Tata, lo não paga, Senhor, Tata, que nos lo que da guai, candela, Senhor, que nos lo que da, Senhor, Tata, busca abo de dia e de noite, Senhor, Tata, nos lo busca abo presença, Senhor, Tata, nos lo lesa, nos palavra, Senhor, Tata, e palavra não quita, for de nós, Senhor, Tata, nos lo meditar em G, Senhor, Tata, nos lo assim tu lo que e palavra da bisa, nos lo obedecer palavra, e palavra da bisa nós para seguir, e palavra da bisa nós para não entregar, e palavra da bisa nós para quedar fiel, e palavra da bisa nós para buscar, Senhor, Tata, nos lo sigue busca abo, Senhor, Tata, danke, Senhor, nos lo agradecido, Senhor, Tata, oração lo lanta, Senhor, e oração lo não cai, pero oração lo lanta, para o pueblo, Senhor, Tata, danke, Senhor, Tata, que nos lo tem vida de oração, vida de oração sempre, Senhor, tu lo que nos berrasse, nos opone em oração, tu decisão que nos toma, nos opone em oração, Senhor, Tata, nos sabe que Jesus estava de vida de oração, mas ainda, à tarde, à noite, estava de vida de oração, com comunicação com abo, Jesus não faz nada sem comunicar com abo, Senhor, Tata, pensei, Senhor, nos pida, me vida de oração, Tata, danke, Senhor, que aqui, cada alma, cada servidor, Senhor, Tata, lo tem vida de oração, Senhor, danke, que oração lo vai lantar, que oração lo vai crescer, Senhor, Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, Tata, danke, Senhor, para sombra, para nós está impossível, pero para o Turco está possível, pensei, Tata, nos está entregar, nos vida de momento, Senhor, nos vida completo de momento, Senhor, danke, Senhor, Tata, que a bota junto conosco, Senhor, danke, Senhor, que no momento aqui, Senhor, Tata, nos sabe, que angalante aqui tem, que angalante em casa aqui, Senhor, Tata, para escutar-nos, para escutar o pueblo, Senhor, Tata, danke, me agradecido, Senhor, Tata, para cada Senhor, que tem, Senhor, aqui dentro, Senhor, Tata, cada ángel que está aqui dentro, guardando-nos, Senhor, cada ángel que está aqui dentro, entendendo-nos, Senhor, Tata, danke, Senhor, nos agradecido, e ángel antaba, e ángel anta subi, e ángel antaba, e anta subi, Senhor, Tata, para meio de Cristo Jesus, anda subi, Senhor, Tata, danke, por um momento aqui, nos agradecido, nos tata, nos bosnabo, Senhor, nos agradecido para o que botar, para o que abarrasse, para o que botar seguirrasse, nos agradecido, Senhor, Tata, para cada contesta que botar na nós, Senhor, Tata, para sombra, para contesta, Senhor, Tata, sempre para ajudar-nos, pensei, danke para a ajudança, danke, Senhor, nos agradecido, ave, Senhor, Tata, por a botar aqui dentro, Senhor, nos agradecido no momento aqui, pelo lugar aqui, nos agradecido por Holanda, Senhor, nos agradecido por Maple, Senhor, Tata Santo, danke. O mês, junto com cada Senhor, Tata. E, Senhor, boa palavra também toca, boa palavra também papia. O cada Senhor. Nada danke, Senhor, com o momento aqui, Senhor. Bota-nos, Deus, nos te reconhecer. Digno botar, Senhor, tua alabança, tua adoração, também em abo. Senhor, Tata, danke, Senhor, que nos botar, Senhor, Tata, e rende, Senhor, que o creia para Senhor, e rende, Senhor, Tata, o abo a forma bom, Senhor. E rende, Senhor, Tata, o aba llena, Senhor, Tata, o turlo que
tu lo que é mestre, Senhor, Tata. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por ave também. Senhor, Tata, nós conseguimos cana, ribe caminda. Nós conseguimos cana, Senhor, ribe caminda com a luz, Senhor. Oh, Senhor, danke que nós podemos luz para o mundo. Oh, sim, Senhor, Tata, danke que nos palavras não, Senhor, Tata, tá para animar. Nos palavras não, Senhor, Tata, tá para edificar. Oh, sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, Tata, para cada palavra que abandona nós, ave. Senhor, Tata, que é palavra não, Senhor, que abandona nós. Senhor, Tata, tá para ajudar nós. Nós te chamamos danke, Senhor. Tata, que pueblo aqui, Senhor, Tata. Senhor, danke, que pueblo aqui. Senhor, lo humilha su mes. Senhor, pueblo aqui, Senhor, Tata, lo visa, Senhor, abota Deus, abota Rei. Senhor, Tata, danke, que pueblo aqui, Senhor, Tata, lo reconoce sempre, que abota não, Senhor. Que pueblo aqui, Senhor, Tata, lo não falta, Senhor, Tata, de estar junto com Senhor. Mas, Senhor, te agradecemos, Senhor, Tata. Oh, Senhor, tu lo que podes trovar, tem que mover. Tu problema tem que mover. Senhor, Tata, tu situação, Senhor, Tata, tem que mover em nome de Jesus. Senhor, Tata, danke, Senhor, Tata, que pueblo aqui, Senhor, Tata, lo honra abo, lo donabo tur honra, lo donabo tur glória. Oh, sim, Senhor, me te agradecemos, Senhor, Tata, para tur honra e tur glória que abo merece, Senhor. Oh, sim, Senhor, Tata Santo, pastor, não tem maneira boa, não tem maneira boa e não tem para igualabo, Senhor, não tem para igualabo. Bom nome, arriba tur nome, Senhor. Oh, tur autoridade. Oh, Senhor, Tata, tem que ir para abo, Senhor. Oh, sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, Tata, o ave também, Senhor, Tata, nos queda, Senhor, Tata, tem a palavra. Nos queda ter na abo, Senhor. Nos queda alça abo, Senhor. Nós te chamamos danke. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. O poderoso botar, Senhor. Digno botar, Senhor. O bendicionar botar, Senhor. Bom nome, Senhor. Em nome de Jesus. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, Jesus. Aleluia. Danke, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios bendiga a cada una de las personas que están conectados, amén, de una forma especial. Esperamos que está siendo bendecido, amén, en nuestro tiempo de oración, amén, que también haya orado con nosotros. Quiero compartir, amén, muy breve, aleluya, una palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre eterno. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 15. Hechos capítulo 19, versículo 15. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Quiero hablar hoy bajo el tema: ¿quién eres tú? Aleluya. ¿Quién eres tú? Es el tema que quiero compartir rápidamente con cada uno de ustedes. ¿Quién eres tú? Comenten ahí, ¿quién soy yo de verdad? ¿Quién eres tú de verdad? Alabado sea Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí conectado. Úsame, oh Dios, para dar palabra de vida. Palabra, Señor Jesús, que redarguye, que corta, pero también palabra que sana y que nos pueda llevar a una nueva dimensión, a una nueva nivel. Padre, que podamos crecer en ti y que podamos ser maduros espiritualmente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. 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 ¿Quién eres tú? Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondió el espíritu malo:
y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué te dice el pavimento? ¿Quién tiene el pavimento? Amén. Pueden sentarse, gracias al Señor. Miren aquí, algunas personas, algunos de los discípulos de Jesús fueron a echar fuera a un demonio. Con otras palabras, fueron a pelear, fueron a contrarrestar un espíritu malo, dice la Biblia. En otras versiones dice demonios, un espíritu malo. Pero sucede algo aquí, que cuando estaban peleando, cuando querían echar fuera a ese espíritu inmundo, a ese espíritu malo, los demonios respondieron y dijeron: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero tú ¿quién eres? Con otras palabras, yo conozco que Jesús es el Hijo de Dios. Con otras palabras, yo conozco a Pablo, que es un hombre de Dios. El demonio, los espíritus malos no respetan a una persona por su título. Amén. Los demonios no me van a respetarme a mí porque yo tenga el título de pastor o profeta. Los demonios no van a respetar a una persona porque esa persona tenga el título de apóstol o tenga el título de diácono o de ungier o de anciana. No importa el título que usted tenga, Satanás no le tiene miedo a una persona que tenga títulos. Satanás le tiene miedo a una persona por quien esa persona es. Con otra palabra, a Dios no le importa el título que tú tengas. A Dios le importa la característica que usted y yo tengamos. Por eso aquí podemos ver que los discípulos tal vez tenían el nombre discípulo de Jesús, o tenían el nombre seguidores de Cristo, o tenían el nombre aquí vienen los profetas, o ministerio tal. Tal vez ellos eran reconocidos, aleluya, en Éfeso o en Damasco, en Antioquía. Tal vez usted y yo podamos ser reconocidos en Holanda, en Europa, en China. Pero Satanás no le tiene miedo a la fama que un hombre de Dios o una mujer de Dios pueda tener. Satanás le tiene miedo cuando una persona sabe quién es. Con otra palabra, los demonios nos está dando aquí una lección y nos está diciendo: a Jesús, yo sé quién es Jesús porque Jesús ora. Aleluya. Sabemos que los demonios están en todas partes. Aún estando aquí dentro de la iglesia se puede meter a alguien con un espíritu malo. Pero hay una diferencia cuando los demonios entran en un lugar, porque pueden entrar, están en todas partes, pero hay una diferencia si ese demonio se queda aquí o sale. Con otras palabras, a Satanás no le importa el nombre que tenga la iglesia. Puede tener el nombre Iglesia de Fuego, puede tener altar de adoración, puede tener New Life Church, puede tener The Only One Church, puede tener el nombre que sea. A Satanás le importa qué tipo de iglesia es, porque el nombre no determina qué tipo de iglesia es. El título no determina quién es David. Aleluya. Satanás no viene a pelear en contra del título. Satanás viene a pelear en contra de mí y en contra de ti. Por eso la pregunta hoy es: ¿quién eres tú? Hay gente que dice que Dios me conoce. Pues si Dios te conoce, Satanás también tiene que saber quién tú eres. Porque si estamos hablando del mundo espiritual, cuando yo estoy orando, Satanás sabe que estoy orando. Si yo estoy orando, Dios también sabe que estoy orando. El pastor no tiene que saber si tú oras. Aleluya. Los líderes no tienen que saber si tú oras.
es el diablo que tiene que saber si tú oras. Es Dios tiene que verte orando. Por eso le respondió el demonio, aleluya: a Jesús yo conozco, a Pablo también, pero tú quién eres. Con otra palabra le está diciendo: yo sé quién es Jesús, el que murió en la cruz. Yo sé quién es Pablo. Pablo es un apóstol, el seguidor de Jesús, y yo sé que Pablo también hace las cosas que Jesús hace. Es igual que estamos aquí, aleluya. Yo he visto caso personal, ministrando, echando fuera un demonio, y alguien cree que eso es fácil, alguien cree que todo el mundo lo puede hacer. Y alguien se asoma y también empieza a reprender. El demonio lo mira y lo choca, lo ahorca en pleno culto. ¿Por qué? Porque tal vez el demonio no se lo dijo. Tal vez dijo: al pastor David yo conozco, pero tú quién eres. Entonces tenemos que tener cuidado de llevar un título que no es reconocido en el mundo espiritual. Entonces hoy en día podemos ver a muchas personas que profetizan, muchas personas que hacen milagros, pero no todo puede echar fuera un demonio. La iglesia de Cristo tiene que ser caracterizado por echar fuera demonios. ¿Por qué es tan importante? Porque si usted profetiza, usted hace milagro y no echa fuera los demonios, esa persona no puede ser libertado. Y la Biblia dice que Cristo vino para hacernos libres. Usted nunca ha visto que Cristo Jesús, aleluya, caminando, ve que hay una gente endemoniado y sigue de largo. Yo he visto gente que el demonio se manifiesta y se hacen el loco, no lo miran, siguen ministrando por el otro lado. Porque tienen miedo de que el demonio le diga: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú quién eres. Y lo que les quiero enseñar hoy es: para echar fuera un demonio no hace falta título, no hace falta dones, no hace falta nada de esas cosas. Lo que hace falta es autoridad. Diga conmigo ahí: autoridad. Si yo sé quién soy, yo tengo autoridad. Jesús sabía quién es. Jesús tenía autoridad. Pablo sabía quién es. Pablo tenía autoridad. Ahora bien, pastor, ¿cómo puedo tener autoridad? Es muy fácil. Para uno tener autoridad, lo que yo tengo que hacer es ser un cristiano también en secreto. Aleluya. Para que yo pueda tener autoridad es muy fácil. Tengo que ser un cristiano también en secreto. Si soy un cristiano solamente en la iglesia, Satanás me va a decir: no te conozco. Y Dios también te va a decir en los últimos días: Señor, yo he hecho milagro, aleluya, he hecho fuera demonios. Claro que sí, pero solamente dentro de la iglesia. Pero en la casa, ¿quién tú eres? Por eso no nos podemos llevar de la gente que brincan y salta solamente dentro de la iglesia. Porque Satanás te ve aquí, pero también te ve en la casa. Y si él ve que en la casa no eres cristiano, no eres ni imitar Pablo, te va a decir: no te conozco. Entonces, para poder tener autoridad, necesito ser cristiano en la iglesia y cristiano fuera de la iglesia. ¿Estamos aquí? Vamos a ver lo que dice, alabado sea Cristo, Mateo. Déjame verlo aquí. Mateo capítulo 17, versículo 21. Mateo capítulo 17, versículo 1. Déjame ver si lo tengo aquí. Versículo 21. Dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Lo vuelvo a repetir.
Mas este género no sale si no es con oración y ayuno. Ahora bien, cuando yo oro, yo tengo comunión con Dios. Cuando yo oro, Dios me hace entender quién yo soy en Él. Por eso, mientras más yo oro, más autoridad voy a tener, aleluya, más convicción voy a tener de mi fe en Cristo Jesús y de mi fe en quien yo soy en Cristo Jesús. Porque miren lo que dice Jesús. Les dice en el versículo un poquito más arriba. Dice, versículo 20, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Vamos a leer desde 10. Miren lo que dice aquí. Mira la autoridad que tenía Jesús y mira la diferencia del anterior. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Ay, Dios mío. Escuchen bien. Jesús le dijo: ven, tráeme al muchacho, que yo sí tengo autoridad para echarlo fuera. Y Jesús le dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Por qué Jesús le reprendió y Jesús le dijo esto? Porque llegarán momentos, como yo siempre digo, que yo no voy a estar en su casa. Llegará un momento que cuando el diablo se pare en tu casa, usted tendrá que decirle fuera en el nombre de Jesús. Pero para que se vaya, usted necesita tener autoridad. Yo estaba en el hotel durmiendo y me soñé echando fuera un demonio. Cuando me desperté le conté a mi esposa. Y el demonio, yo duré como 1 hora hablando con el bendito demonio, preguntándole de dónde era, de dónde venía, qué vino a hacer, por qué está aquí. Pero a la final se tenía que ir, lo eché fuera. ¿Por qué? Hay momentos que si demostramos miedo a cualquier cosita, Satanás nos va a atacar por ahí. El que le tiene miedo a un demonio, déjame decirle que está frito. Está frito. Versículo 18 dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, ¿a quién estaba mirando? Los discípulos estaban viendo ¿a quién? A Jesús. Aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hay gente que se preguntan: ¿por qué aquel persona sí puede y la otra persona no? Esto se trata de quién tú eres en la casa. Esto se trata de quién tú eres cuando la puerta de la habitación está cerrada. Esto se trata de quién tú eres en la calle, de quién tú eres en el trabajo. Esto te hace la persona que tú eres en el mundo espiritual. No es el título que tú cargas, no es el estudio que tú tienes, no. Es de quién tú eres, aleluya, en el secreto. Seguimos. Dice: Jesús les dijo, versículo 20: por vuestra poca fe no lo pudieron echar fuera. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os hará imposible.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con otra palabra, el que tiene fe de quién es en Cristo Jesús no le tiene miedo al diablo. La falta de fe significa miedo. No voy a orar porque yo no sé si el demonio sale. Si usted tiene ese pensamiento, no va a salir. No va a salir. Y aunque el demonio sacude la cabeza y te diga que no, tiene que salir ese sinvergüenza. Porque ellos siempre te van a decir que no quieren salir. Tú le vas a decir fuera, te va a decir que no. Fuera, te va a decir que, oye, dije que no. Sabe que tiene que salir. Ahora, con los demonios no se juega. O sea, si vamos a hacer la cosa, yo personalmente yo he hecho chelcha con los demonios. Algunas veces yo me lo río, a veces, muy pocas veces. Porque yo sé la autoridad que Dios me ha entregado. Yo sé el poder que hay en Cristo Jesús. Y cuando yo escucho que ellos me dicen que no, a mí me da risa porque te dicen que no para que tú no sigas. Pero ellos saben que desde un minuto o 3 tienen que salir para afuera porque Dios es más poderoso que ellos. Ahora, no podemos estar jugando con demonios. Dije que sal, que no. Dije que sal, no. Hay que hacer la cosa seria. Jesús no jugaba con los demonios. Fuera en el nombre de Jesús salían, ya se acabó. Y esa persona se quedaba libre. Pero ¿por qué Jesús lo podía hacer? Porque Jesús oraba siempre. Usted no veía que Jesús llegaba ahora y antes de empezar a ministrar iba a orar. No. Él estaba caminando en la calle, llegando a otra ciudad y se le apareció un endemoniado, lo echó fuera y siguió. Hay gente que quieren empezar en el avión. Si se acerca un demonio en el avión, usted no puede empezar a orar. Usted tiene que reprenderlo, si no se va el avión con todo para abajo. Entonces hay gente que no ora en su casa, no ora en ninguna parte, no alaban a Dios, no adoran a Dios. Y cuando se presenta un problema, ahí quiere empezar a orar. No, este es el momento de actuar. El que tiene autoridad actúa en todo momento. Hay que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. No podemos esperar hasta cuando se manifieste un demonio para ir a ayunar. No, ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Entonces, no sale si no es con ayuno y oración. ¿Cuándo usted ayuna? ¿En la iglesia o en la casa? En la casa. Entonces, ¿quién tú eres? ¿En la iglesia? No, en la casa. Satanás te va a conocer la persona que tú eres en la casa. Los demonios que te hacen la guerra te conocen en tu casa. Por eso ellos usan cualquier hijo, el vecino, para ver cómo tú vas a reaccionar en la casa, cómo tú vas a reaccionar en el trabajo. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. Vamos a leerlo. De una fuente no pueden salir dos aguas. Yo quiero que me guarden ahí Mateo 16:15. Guárdenlo ahí, Mateo 16:15. Alabado sea Cristo. Santiago 3:11. Santiago 3:11. Alabado sea Cristo. Santiago 3:11. Dice, vamos a ver lo que dice primeramente, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, con la boca que yo estoy predicando, dando estudio aquí, yo no puedo estar maldiciendo en la casa. Yo no puedo estar hablando mala palabra en la casa. Porque si aquí en la iglesia hablo bendición y en la casa hablo maldición, hablo mala palabra, ¿cómo voy a echar fuera a un demonio si el demonio me conoce también en la casa?
y dice, esto no debe ser así. Si dice, esto no debe ser así, porque sucede. Vía conmigo, pero ya no más, ya no más. Eso era antes, ya no más. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es la pregunta que Dios nos está haciendo. Mi hermano Lorenzo, si puede, empapeamiento, por favor. En el micrófono, si puede, así lo pueden escuchar también en la casa, porque aquí la letra es un poquito complicado. Versículo 12. Gloria a Dios. 10:2. Sí. Miro mana, mescos com palo de figo, no popari olijf de mata de wijndrijf, no popari figo, assim na bronde água braca, tampouco não produzi água doce, não da sina. Amén. Escucha eso, o sea que de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Si usted va a la playa, usted va a encontrar agua salada. Si usted va al río, a un beber, usted va a encontrar agua dulce. Si usted abre una botella de agua, usted no va a encontrar agua salada primero, después agua dulce. No, va a encontrar solamente un sabor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cuando yo abre mi boca, yo esté hablando palabra de bendición, palabra de edificación, y no murmuración y no crítica, porque cuando llegue la hora, Satanás te va a decir: tú no me puedes echar fuera de tu casa, tú no me puedes echar fuera de tu familia, tú no me puedes echar fuera del trabajo, porque tú eres agua de dos bandos. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú ¿quién eres? Porque Satanás sabe quién ora, hermanos, hermanos. Él sabe quién no ora. Él sabe quién vive en pecado y quién no vive en pecado. Él sabe quién falló y él sabe quién no falló. No es cuestión de que si el pastor no esté, nadie lo vio. No, él sí lo vio. Y como yo daba en el estudio, aleluya, ¿qué tienes escondido? Tal vez yo no sé lo que usted tiene escondido, pero el diablo sí sabe. Dios sí sabe. Por eso hay momentos que estamos orando, pero nada sucede. Estamos rompiendo cadenas o queremos romper esta cadena, pero nada sucede. ¿Por qué? ¿Quiénes somos en la casa? ¿Somos dos personas diferentes o somos la misma persona? ¿Somos Pablo aquí y Pablito allá? Alabado sea Cristo. Vamos a ir con Mateo 16, 15 y 17. Alabado sea Cristo. Mateo 16, 15 y 17. Alabado sea Cristo. Aleluya. Dice, vamos primero al versículo 13. Marcos 16, 13 dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quién preguntó? A sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Con otras palabras, la región de Cesarea de Filipo conocían quién era, aleluya, Elías, conocían quién era Juan el Bautista, conocían quién era Jeremías. No sé si me están entendiendo, porque lo mencionaron. Tus vecinos saben quién eres tú.
En tu trabajo, ¿saben quién eres tú? En mi equipo de fútbol, ellos saben que yo soy pastor. En mi trabajo, ellos saben que yo soy pastor. No que soy pastor, olvidamos del título, que yo soy un hijo de Dios, que me llamo David y que soy cristiano. Ellos no van a ver a David hablando una mala palabra jugando el fútbol. En el trabajo no van a escuchar una mala palabra, porque yo soy David aquí y David en la casa. Yo soy la misma persona en la iglesia y la misma persona en la casa. Entonces, cuando los brujos empiecen a preguntar de quién es el pastor aquí de Maple, van a decir: yo conozco a Elías, conozco a Jeremías, conozco a Juan el Bautista, pero yo conozco también a David, que es la misma persona aquí y la misma persona en la casa. Versículo 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con otra palabra, conocían a Jesús también. Entonces Satanás tiene que conocernos, amados hermanos. Satanás tiene que saber quién es Rensley, quién es Vanella, quién es Aleni, quién es Muriel, quién es Mikey, quién es Ruth, quién es Génesis. Satanás tiene que conocernos y saber quiénes somos. No solamente Dios tiene que saber quiénes somos, porque la Biblia dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. O sea, naturalmente Dios sabe quién soy yo, pero los demonios tienen que saber quién eres tú. Los demonios tienen que saber quién soy yo, porque si me conocen me van a respetar. Cuando tú digas fuera, se tienen que ir para afuera. Cuando tú te canses y digas este espíritu que me está atacando, me está molestando, se acabó. Cuando usted diga que se acabó, tiene que acabarse, porque en su boca está la autoridad. Ahora, para que yo pueda creer en esa autoridad, necesito tener fe. Necesito tener fe. Fe es creer en lo que Dios me ha dado. Mi hermano, yo creo que cuando yo oro, Dios me usa. Y yo creo que Dios me usa. Con otras palabras, cuando yo oro, yo no tengo problema. Cuando yo voy a abrir mi boca a profetizar, yo sé que lo que salga de mi boca, así es. Porque yo tengo fe que cuando yo oro me acerco a Dios. No sé si me están entendiendo. Hay gente que oran mucho pero no le cree que Dios lo puede usar. Hay gente que puede orar hasta más que yo, pero preguntan: ¿por qué Dios no me usa si yo oro, si yo ayuno? Porque usted no tiene fe. No tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios dice: yo te he dado autoridad para pisotear serpiente, culebra, escorpiones. Aló. Y dice: todas esas cosas las he puesto debajo de tus pies. Si Satanás está debajo de mi pie, ¿qué hago yo con miedo? Ahora, ¿por qué tengo miedo? Porque yo no creo que está debajo de mi pie. La fe, me arriesgo a decir esto, la fe vale más que 8 horas de oración sin fe. La Biblia dice: el que ora tiene que llegar a la presencia de Dios creyendo que va a recibir. ¿Cómo yo puedo orar 8 horas y no creo que Dios me está escuchando? Entonces nada va a suceder. ¿Cómo yo puedo ayunar? Jesús ayunó 40, usted va a ayunar 80 pero no cree. Mi hermano, nada va a suceder. Voy a hacer algo un poco profundo. A alguno le va a gustar, a otro no. Si usted no tiene autoridad en su casa, ¿cómo usted cree que va a tener autoridad sobre los demonios?
Si en su casa la gente entra y salen, hacen lo que quieren. Aló. Entonces, sus hijos, su familia, que son de carne y hueso, usted no es la autoridad en su casa. ¿Cómo le va a decir un demonio fuera? Si es mucho más poderoso que sus hijos, más poderoso que la familia. Por eso yo digo, ¿quién tú eres en tu casa? Hay gente que quiere ser pastor aquí, pero no son pastores en su casa. Aló. Hay gente que quiere ser hombre aquí, pero en su casa no son hombres para cumplir con las responsabilidades de su casa. Como yo decía, son buenos para pelear aquí, pero en la casa cuando llega un demonio no pueden pelear. ¿Quién tú eres? Hay momentos que ni el diablo sabe quiénes somos de tantas fantasmas, de tantas caretas que tenemos, mascaradas. Se fueron. Donde quiera que estamos, la presencia de Dios está. Pero Satanás también está para juzgarnos. Satanás va a ir a donde Dios te va a decir: mira, tú no puedes bendecir a fulano porque fulano no ora. Dios va a decir: tú tienes razón, no lo puedo bendecir. Tal vez usted está orando por una bendición, bendición. Satanás dice: hey, tú no lo puedes bendecir porque esa persona no ofrenda. Esa persona no da. Dios, tú tienes que ser justo. Tú no lo puedes bendecir. Y Dios no lo va a bendecir. Porque Satanás es quien nos acusa. Él es quien nos acusa. Cuando usted falla, de una vez va corriendo donde Dios. ¡Epa! Dios, dame permiso porque fulano falló. Yo tengo permiso y acceso para entrar en su vida. Es así que funciona esto. El que quiere avanzar, el que quiere que Satanás se quede lejos de su vida, de su casa, de su matrimonio, de su finanza, tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. El que no hace lo que la palabra de Dios dice, jamás y nunca va a tener autoridad. No estoy hablando ni de poder ni de unción, estoy hablando de autoridad. La palabra nos dice que la unción echa fuera demonios, la autoridad echa fuera demonios. Cuando usted ora, usted consigue autoridad. Cuando usted ora, usted consigue firmeza. Cuando usted ora, la fe se le aumenta. Cuando usted viene a la casa de Dios, aleluya, o va a una campaña y ve milagros, ve sanidades, eso debe aumentar su fe para que usted se dé cuenta: epa, yo también puedo. Así fue que yo empecé. Yo empecé mirando, wow, pero mira cómo Dios usó a fulano. Y yo fui con coraje que yo tengo. Yo también empecé a decir que fuera. Bueno, epa, salió uno. Y dije: pero yo puedo. Y así desde los 17 años estoy echando fuera demonios. ¿Por qué? Yo he creído que yo también puedo. La Biblia me lo ha dicho: todo lo puedo en Cristo, no lo puedo solo. Pero si yo oro, yo busco a Dios, trato de caminar en santidad y Cristo está conmigo, ese demonio tiene que salir. Esa puerta tiene que abrirse, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cuando usted va a echar fuera, usted va a decir: fuera en el nombre de Jesús. Porque es con ese nombre poderoso que ese demonio se va. Usted no puede decir: fuera en el nombre de mi pastor, fuera en el nombre de David. No, nada va a pasar. Le van a dar 2 trompadas. Le van a romper la ropa. Pero si usted dice: fuera en el nombre de Jesús, tiene que salir corriendo. Porque hay autoridad en ese nombre. Hay poder en ese nombre. Satanás le tiene rabia a ese nombre. Por simplemente mencionar a Jesús, ya los demonios empiezan a gritar porque le tienen rabia. Sabe lo que Jesús le ha hecho. Y saben que no tienen más poder que Jesús. Así que debemos ser la misma persona aquí y la misma persona en la casa. Eso de que de doble ánimo se tiene que acabarse.
Eso de que hoy estoy bien con mi hermano y mañana no, tiene que acabarse. Es de que hoy hablo bueno de mi pastor y mañana no, eso tiene que acabarse. Que hablo bien de mi hermano y mañana, eso tiene que acabarse. Tenemos que ser la misma persona hoy, mañana y siempre. La misma boca que yo uso para cantar es la misma boca que yo tengo que usar para orar por mi hermano. Es la misma boca que tengo que usar para echar fuera demonios, para bendecir y no para maldecir. Amén. Vamos a leer el último versículo y con esto terminamos. Alabado sea Cristo. Mateo 6, capítulo 6. Mateo 6, capítulo 6. Hay gente que quiere hacer las cosas solamente aquí en la iglesia para que la gente lo vea. Pero miren lo que dice aquí. Esto Dios le está hablando a la iglesia, no está hablando a la gente que no conocen a Cristo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando usted ora así, usted no tiene autoridad, porque no está orando para tener una comunión con Dios, está orando para que la gente lo vea. Hay gente que aquí en la iglesia brincan, patalean, oran, hablan en lengua, pero en su casa no hacen nada de eso. Yo hablo lengua aquí, hablo lengua en la casa, en el baño, en el carro, donde sea, soy el mismo. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Quién está en secreto? Nuestro Padre, Dios está en secreto. Ahora, en ese secreto, Satanás también sabe que usted se metió en su cuarto y cerró la puerta. Entonces él ve quién yo soy en la iglesia y también él ve quién yo soy cuando las puertas están cerradas. Dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok. O sea, lo que yo hago en secreto, ay Dios mío, lo que yo manifiesto en público es lo que yo me he ganado en el secreto. La autoridad que yo tengo en público es la autoridad que yo tengo en mi casa. Los dones que se manifiestan en público son los dones también que yo busco en el secreto. Usted puede decir: wow, Dios usa al pastor poderosamente. Sí, no me lo he ganado aquí en la iglesia, eso me lo he ganado en mi casa. Eso me lo he ganado en el trabajo. La Biblia dice: ora en todo tiempo. Cuando usted está trabajando, ore para que no caiga en ¿qué? En tentación. Entonces, si usted quiere ver manifestación de Dios en público, tienen que empezar a ver manifestaciones en su cuarto. Tienen que empezar a sentir a Dios en tu casa. Tienen que empezar a sentir a Dios en tu habitación. Tienen que empezar a sentir a Dios en tu carro, solo, en secreto, sin subir a Facebook, buscando a Dios solo. Y usted va a ver cómo Dios te va a usar en público. Y Satanás te va a respetar en público, porque Satanás sabe quién tú eres. Jesús no oraba, mi hermano, en el templo. Jesús oraba en los montes. Él salía de la multitud. La Biblia dice que cuando él terminaba de ministrar, se retiraba de la multitud y iba a orar en el monte, en secreto. Ay, Dios mío. Él ni siquiera se llevaba a los discípulos. Dice: los discípulos, quédense aquí.
yo voy más para adentro. O sea, solo. Hay gente que le gusta orar con gente, mucho bululú. No, ore solo en secreto, para que Dios trate contigo en secreto. Entonces, hay batallas que primeramente tienen que ganarse en el secreto. Hay maldiciones que tienen que romperse en el secreto, cuando nadie te ve, cuando nadie sabe que tú estás ahí. En el secreto, arrodíllate, cierra tu puerta y ora y habla a Dios. Rompe cadenas, intercede. Ahí usted puede hablar lengua sin problema, porque no tiene que traducírselo a nadie. Es en el secreto que Dios nos quiere. Entonces Dios no te va a decir: apártate de mí, que no te conozco. Y Satanás tampoco te va a decir: epa, no te conozco, solamente. No, ahora Él te conoce a ti también, porque Él sabe que tú también buscas a Dios en los secretos. Y la Biblia dice: Dios recompensa en público la gente que lo busca en el secreto. Si usted quiere empezar a predicar, comienza a predicar en el secreto. Si usted quiere empezar a hacer milagros, ¿por qué espera hasta aquí? No, empieza a hacerlo en la calle. Dile a la persona: equip for your bed. En la calle. Ay, que yo soy profeta, profeta de iglesia. Tiene que ser profeta en la calle. Dile a la gente lo que Dios quiere decirlo en la calle. Aló. En la iglesia no hace falta 20,000 evangelistas, 10,000 apóstoles solamente en un lugar. Es en la calle. Si usted es apóstol, salga a la calle, empieza a hacer milagros, empieza a profetizar, empieza a romper cadenas, empieza a transformar las vidas. Después que usted salga del secreto. Amén. Hasta aquí. No quiero quitarle más tiempo. Gloria al Señor. Recuerde, la misma persona que somos aquí, tenemos que ser la misma persona en la casa, donde quiera que estemos. Solamente así, siendo una persona de solamente un ánimo, de una fe, de un solo sentir, vamos a recibir autoridad de parte de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, oh Jesús, que has traído a nuestra vida. Padre, para recordarnos que nosotros tenemos autoridad y que podemos tener esa autoridad, Padre, cuando somos la misma persona, cuando te buscamos en secreto, cuando hablamos contigo, Padre, cuando tú nos revelas quién tú eres, cuáles son los planes que tú tienes para nosotros. Te pido en esta hora, oh Jesús, que seas tú abriendo puerta para cada uno de nosotros, ministrando, Señor Jesús, cada persona que ha visto la transmisión hoy, cada persona que ha escuchado, Señor, que ellos también puedan entender, oh Dios de la gloria, que tú tienes también plan con ellos y que ellos también fueron llamados para echar fuera demonios, para cortarle la cabeza al diablo, para ser más que vencedores, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Esperamos que Dios, aleluya, de una forma sobrenatural siga tratando con cada uno de ustedes para que podamos llegar juntos, aleluya, a ser ese ejército, aleluya, que vamos a arrebatar, vamos a destruir al diablo y a su demonio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, Dios le guarde y hasta el domingo, si Dios quiere, a las 1 de la tarde. Bendiciones.